Conformada la mesa para el cierre protocolar de este 19º Congreso, queremos invitar en primer lugar al joven Danilo Gregory, quien dirigirá unas palabras a todo este público y que fue el ganador del concurso Los Semilleros del Derecho Procesal 2024. Está de más decir que hará la representación de nuestro país en el concurso que se va a llevar en Colombia. Y así que invitamos al joven a que venga al podio a dirigir unas palabras. Un aplauso, por favor. Anímenlo. ¿Realmente la Administración de Justicia está garantizando la eficiencia, recurrencia y utilidad de los métodos alternos de solución de conflicto? ¿Cómo podemos hablar de que se está garantizando esta eficacia cuando estamos viendo de que el principio dispositivo de acceso a la justicia lo complementan como acceder al proceso, obviando que la justicia también se puede llegar a obtener recurriendo a los métodos alternos de solución de conflicto, que pueden actuar como mecanismos que complementen el fortalecimiento de la administración de justicia y que permita la obtención de la resolución del conflicto de forma más rápida y efectiva. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Danilo Gregory y es un honor encontrarme enfrente de ustedes en representación de la Universidad de Panamá, donde bajo el contexto del tema el futuro de la administración de justicia y los métodos alternos de solución de conflicto, este semillero de derecho procesal panameño realiza la investigación intitulada bajo el tema la aplicación o el establecimiento de la fase prejudicial, basándola en la legislación colombiana en la República de Panamá y el establecimiento del Tribunal Liquidador para Asuntos de Conciliación y Mediación, donde la aproximación en relación a mi discurso se va a ver desarrollada a través de 3 puntos. Primero, una crítica sobre cómo podría mejorar la aplicabilidad fáctica de estos mecanismos al margen de la legislación penal en Panamá. Adicional, sobre cómo o cuál sería la finalidad de establecer un tribunal liquidador para asuntos de conciliación y de mediación. Y por último, mi propuesta. Realmente fue gratificante escuchar en horas de la mañana al doctor Andrés Orión Álvarez, cuando estuvo realizando mención sobre cómo se establecía al margen de la legislación colombiana los métodos alternos de solución de conflicto como un requisito previo antes de ir al proceso. Sin embargo, la realidad en Panamá es que cuando vamos a la legislación o el Código Procesal Penal a través del artículo 204, numeral 3, vemos que se establece que se requiere la manifestación de voluntad de la víctima o del imputado para poder recurrir a los métodos alternos de resolución de conflictos según sea el caso. Es decir, hay una amplia dependencia de la manifestación de voluntad de las partes para que entonces la administración pueda actuar y derivar la causa a los métodos alternos de solución de conflicto, la cual este semillero ha considerado que es algo insuficiente, porque consideramos de que no es la forma de promover la aplicación fáctica de estos mecanismos, porque no es solo garantizarlo al margen teórico, también debemos garantizarlo como un hecho práctico. También se recurre a la sentencia del 23 de noviembre del año 1995, cuando la jurisdicción de familia intentó implementar como requisito el establecer la conciliación previa a recurrir al proceso como un requisito esencial. Pero ¿qué pasa? Los magistrados presentaron la consideración de que esto sería una vulneración al principio de acceso a la justicia. Y aquí es donde me remito nuevamente a lo que dije hace un momento. Acceder a la justicia implica únicamente recurrir al proceso. ¿Acaso si recurren a los métodos alternos de solución de conflictos también no sería una forma de efectuar la justicia a las partes? Ante ello nosotros ahora nos vamos a relevar al margen de la legislación penal, donde a través nosotros debemos de fijarnos en cuál es la ley o cuál es el espíritu de la ley penal al margen de la legislación panameña, que en su artículo 3 establece de que la última ratio en cuanto a la aplicación para resolver los conflictos debe ser el proceso.
siempre y cuando no existan mecanismos de control social que le tengan que ser utilizados a las partes. Con esto entonces ya vamos viendo el margen cómo la legislación panameña dentro del ámbito penal te dirige cuál es la manera en que tú tienes que resolver el conflicto. Ya estamos contemplando cómo el Código Penal le establece a los jueces de que no se trata de poder implementar estos mecanismos, sino que tienen que hacerlo. Pero claro, tampoco es que lo vamos a implementar ante todos los tipos de delitos penales, porque sin duda alguna, según la naturaleza del delito, hay algunos que resultan ser un tanto sensitivos para poder aplicar esta etapa prejudicial. Pero tenemos un catálogo dentro del artículo 201 del Código Procesal Penal donde se establecen los delitos que pueden llegar a ser recurribles ante la conciliación y la mediación, que sin duda alguna debe de garantizarse aplicando esta fase prejudicial. No nos quedamos allí, porque hubo una pregunta esta mañana donde realizaron aquí a los ponentes de que si esto sería una vulneración al principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Aquí me apego a la sentencia 602 del año 2019 de la República de Colombia, donde los magistrados muy diligentemente en el punto 156 establecieron que las partes no están facultadas para fijar, crear, convenir requerimientos de procedibilidad para acceder a los operadores de justicia. Porque esto sin duda alguna representaría un obstáculo en que la Administración de Justicia realice su función, que al margen constitucional dentro de la legislación panameña, a través del artículo 215, se establece de que las leyes procesales se inspirarán en la ausencia de formalismos, simplificación de trámites y en el principio de la economía procesal. Y es aquí donde nos remitimos a preguntar, ¿acaso implementar la fase prejudicial en Panamá no sería una forma de cumplir con ese rol que se encuentra contemplado al margen constitucional? Pero no nos quedamos aquí, porque hubo un tema que también nos generó inquietud. Nosotros logramos contemplar dentro de la legislación que si no hay que si no se llega a cumplir aquella obligación que haya sido pactada entre las partes en la conciliación y la mediación, entonces se tendrá que recurrir al proceso desde el punto o el momento en que fue suspendido. Esto sin duda alguna generó alguna preocupación para este semillero, porque se podría estar implementando estos mecanismos como un método dilatorio para obtener una resolución al conflicto. Y ante esto nosotros consideramos que se debe de buscar una solución. No somos ignorantes de que existe la posibilidad de recurrir a los procesos ejecutivos al margen de la jurisdicción civil. Pero, ¿por qué no implementar dentro de la jurisdicción penal un tribunal que se encargue de darle seguimiento y cumplimiento a aquel acuerdo reparatorio que haya sido pactado entre las partes? Y es aquí donde nosotros encontramos la posibilidad de que se pueda llegar a crear un tribunal liquidador para asuntos de conciliación y mediación, para que así la parte que se vaya visto afectada no tenga que, después de haber dispuesto su tiempo para conciliar o mediar, después de haber dispuesto su tiempo para esperar que se haga efectiva la obligación, tengamos que decirle que también tendrá que disponer de su tiempo para esperar que el curso normal del proceso entonces le pueda llegar a resolver el conflicto surgido. Esto sin duda alguna representa una vulneración para la víctima que no podemos seguir contemplando. Y es allí donde entonces establecemos que como finalidad este tribunal liquidador pueda llegar a establecer, en base a ese acuerdo que haya realizado las partes, la ejecución y su debido cumplimiento para que así haya una reparación en cuanto a los daños y perjuicios que le hayan sido ocasionados a la víctima. De forma tal que nosotros podamos llegar a contemplar o a comprender que nuestra propuesta radica, primero, en establecer la fase prejudicial dentro de la legislación panameña como un requisito esencial e indispensable antes de recurrir al proceso. Y por consiguiente, que se pueda instaurar un tribunal liquidador para asuntos de mediación y conciliación con la finalidad de que estos mecanismos no se conviertan en mecanismos dilatorios del proceso y que sigan efectuando una vulneración a la parte afectada. Y así se pueda llegar a cumplir
con lo que establece el artículo 215 de la Constitución, que podamos implementar un procedimiento que vaya inspirado a resolver el conflicto bajo el principio de economía procesal, la simplificación de trámites y la ausencia de formalismos. Muchas gracias a todos por su atención. Seguidamente escucharemos la relatoría del 19º Congreso de Derecho Procesal a cargo del maestro Juan Carlos Cerezo Castillo. Buenas noches a los miembros de la Junta Directiva, al doctor Abel Augusto Zamorano, al magíster Rubén Elías Rodríguez, al doctor Héctor Cárdenas, al magíster Javier Caraballo, Procurador General de la Nación, al magíster Iván Madrid y a Roderick, que nos acompaña, representante de la Universidad de Panamá, a la magistrada Ariadne García, al magistrado Cigarruista, demás personas presentes en este acto en el día de hoy. Bien, en cuanto a la relatoria de este congreso, es importante destacar que se abordaron temas como la importancia del sistema de protección de los derechos en América Latina y el papel de la Comisión Interamericana. Fue explicado que el sistema interamericano está conformado por dos organismos, la Comisión Interamericana, que está encargada de la protección y defensa de la declaración, y de la Corte Interamericana, encargada de lo que es la interpretación y aplicación de las disposiciones. Otros aspectos que fueron abordados en el Congreso está el tema de los derechos de la naturaleza y su protección por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ciertamente la Corte, en cuanto a una opinión consultiva, se refirió a que los derechos de la naturaleza son importantes para preservar el medio ambiente sano y sus componentes tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos para los estados. También se abordó el acuerdo de Escazú de constitucionalidad en Panamá, en el cual es un acuerdo regional que tiene objetivos principales: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En cuanto al papel de la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos humanos en nuestro país, se estableció un programa estratégico institucional en el cual se abordaron normas nacionales e internacionales para favorecer acciones específicas en ejes temáticos puntuales: pueblos originarios, ambiente, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas con mayores de edad, población migrante, que es un tema de actualidad en nuestro país. Otro tema tratado son la fuerza normativa de la interpretación constitucional. En este tema hay que considerar tres principios fundamentales: el principio pro homine, que es el fundamento de todo Estado constitucional de derecho; el principio de razonabilidad, referido a la prohibición de arbitrariedad; y el principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso al momento de establecer sanciones a las personas. La misma tiene que ser idónea, proporcional y necesaria. En lo referente a la sentencia de inconstitucionalidad y su efectividad en el tiempo, se hizo referencia a que las sociedades contemporáneas están pasando por una nueva fase. Hay una relación del derecho y la modernidad que es ambivalente, pero el derecho está cimentado por valores. En esa medida, el derecho se afinca en atributos intrínsecos que tiene que tener la sentencia: sistematicidad, generalidad y estabilidad. En cuanto a la sentencia estructurada y el estado de cosas inconstitucionales, es una técnica empleada por ciertos tribunales. Lo cierto es que es algo novedoso este tipo de sentencias, porque lo que se busca es que se declare la inconstitucionalidad de hechos, de situaciones fácticas y no de normas y actos. En cuanto al tema crítico de la pirámide de Kelsen,
hay una concepción que responde a que hay un principio escalonado y estructurado, es decir, que todas las normas inferiores responden a las normas superiores. En cuanto a la jurisdicción de cuentas, el manejo y juzgamiento de fondos públicos, se estableció que hay un tema de investigación por parte de la Contraloría General de la República, el tema de la investigación por la Fiscalía de Cuentas y el juzgamiento por el Tribunal de Cuentas para empleados de manejo y empleados que manejan fondos públicos. En cuanto a el tema de el proceso laborales, los despidos son tratados mediante la ley 7 del 25 de febrero del 75 de las juntas de conciliación. Se estableció en el Congreso que se requiere una actualización en cuanto a que deban ser recurribles en casación las decisiones sobre temas como despido injustificado y otros. En cuanto a la lealtad procesal, también se tocaron temas como introducir el debate de cuestiones que no integran las pretensiones, aducir hechos y pruebas contrarias a la verdad procesal, corregir las pretensiones, entre otras, y rehuir a las notificaciones de los tribunales. En cuanto a las prestaciones que le corresponden a los trabajadores del sector público, se habló sobre el 13º mes, la proporcionalidad de vacaciones vencidas, primas de antigüedad, entre otros. El reclamo de las prestaciones laborales, hoy día tenemos un tribunal administrativo de la función pública regulado por la ley 23 del 2007, que es la instancia necesaria para controvertir las decisiones sobre estas reclamaciones. En cuanto a los tribunales agrarios, contamos con una normativa en la cual se establece una audiencia preliminar, la cual implica que pueden haber saneamientos, presentación de pruebas y contrapruebas, audiencia de fondo, donde el juez tiene una independencia y una imparcialidad para la toma de decisiones y hay mediación. Los conflictos agrarios a través de la oralidad, que es la forma procesal de resolver los conflictos. En cuanto al nuevo Código Procesal Civil, se trató el tema de la justicia, de la tutela judicial efectiva. El juez tendrá a su cargo poner, cambiar y revisar medidas cautelares, habrá jueces adjuntos y que va a ayudar a la efectividad judicial. En cuanto a la visión crítica del Código Procesal Civil, se estableció contar con jueces con manejo eficiente en la oralidad, el creciente interés por la actualización jurídica y el uso de la inteligencia artificial por parte de los operadores de justicia. En cuanto a la oralidad, en la audiencia preliminar y su importancia en el nuevo Código Procesal Penal, dos características fundamentales: oralidad y tecnología. La tecnología constituirá la herramienta efectiva y establecerá los límites en cuanto a la ética y el debido proceso y respeto de todas las garantías en el proceso. En cuanto a la ideología de la reforma procesal en América Latina, se estableció temas puntuales: la comparecencia de los sujetos procesales, oralidad requiere un descargo de trabajo y medios de comunicaciones de la retórica, y cambio de cultura jurídica en cuanto a el tratamiento de la justicia. En cuanto a la actividad probatoria en las audiencias orales, en el nuevo Código Procesal Civil hay tendencias modernas de unificar procedimientos en cuanto a la estructura procesal y la inserción de la oralidad como un principio rector. En cuanto a los recursos judiciales, en el tema de casación civil, se habló sobre la reformatio impeius, incluir requisitos para el tema de la casación. El discovery en el nuevo Código Procesal Civil es una forma de acceder a las fuentes de prueba o de divulgación y manejo de los elementos probatorios. En cuanto al tema del arbitraje de inversión y arbitraje comercial, es un método alterno de solución de conflictos. Hay un reconocimiento y ejecución de laudos de distintos países. El tema de la mediación y la conciliación de los conflictos hospitalarios hace civilmente responsable a los médicos en el ejercicio de su profesión, que es una cuestión reciente en la historia de la humanidad, pero se evidencia la tesis sostenida de la responsabilidad de los médicos por naturaleza extracontractual. En cuanto a la protección de datos,
La protección es un derecho fundamental de las personas, un derecho de nueva generación que forma parte de la denominada cuarta generación de derechos humanos. En cuanto a los retos penales en el hurto pecuario, pues ya se vio la novedad del uso de chip y otros implementos para los semovientes que son hipotecados y no sean traspasados sin las autorizaciones de sus acreedores. En cuanto al femicidio, busca evidenciar que hay una discriminación que hace que la mujer muera por su condición de mujer. Es un tipo especial de protección frente a una finalidad de daño a la vida de la mujer. En cuanto al proceso de investigación y su complejidad en los delitos de blanqueo de capitales, la investigación inicia con denuncia querella, se inicia con la búsqueda patrimonial de los bienes del indiciado, pero en la base intermedia se ve limitada por el acervo probatorio y en la fase del juicio oral se da la comparecencia de un número plural de peritos, tales como banqueros, financistas, auditores, para desentrañar el caso. En cuanto a los subrogados penales en las mesas temáticas, se estableció que es una medida sustitutiva de la pena, se otorga cuando la sentencia está en firme y se cumple con los fines de la pena. Finalmente, en cuanto al protocolo de actuación judicial en los delitos de trata de personas y actividades conexas, es un proyecto del acceso a la justicia. Panamá ratificó la Convención contra la Delincuencia Organizada, la Convención de Palermo en el año 2000, que establece disposiciones para el combate integral al delito de trata de personas, y en cuanto a la Ley 79 del año 2000 sobre trata, la define como la captación, transporte, traslado y acogida de personas. Con esto doy finalización a los distintos temas tratados en nuestro excelente congreso y espero que hayan sido de su entero agrado. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Juan Carlos Cerezo por el resumen que nos ha brindado de estos 3 días en nuestro 19º Congreso. Vamos a continuar con nuestro programa de clausura, solamente haciendo una observación que después el magistrado Zamorano hará un anuncio importante para todos nosotros. Pero antes de eso vamos a invitar al señor Procurador General de la Nación, Javier Caraballo Salazar, para que se dirija a este público con las palabras de cierre. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, debemos iniciar estas palabras de cierre primero agradeciendo a todos y cada uno de los miembros actuales y anteriores de el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por trabajar de manera eficiente y comprometida durante 19 años consecutivos para procurarnos espacios de intercambio de conocimientos y experiencias como estos que nos permiten no solo actualizarnos y renovar nuestros conocimientos jurídicos, sino que sobre todo tienen un impacto positivo increíble frente a las nuevas generaciones de juristas de nuestro país. De verdad, muchas gracias, magistrado Zamorano, y a cada uno de los que hacen posible esta actividad. Nosotros, en estas breves palabras de cierre, queremos, en nuestra condición de procurador, hacer referencia a algunos temas que se han venido discutiendo durante estos días que guardan relación directa con algunos retos que hemos enfrentado en la Procuraduría General de la Nación, que, como dije, guardan relación con algunos de estos temas. Mire, a nuestra llegada a la Procuraduría General de la Nación, viendo el tema, y aquí veíamos el tema de la trata de migrantes, uno de los primeros temas que tuvimos que enfrentar hacía relación a la migración irregular. Nosotros llegamos en marzo del 2021 a la Procuraduría General de la Nación, y en ese momento ya había un aumento inusitado de migrantes pasando por la selva del Darién. Ya era un poco escandaloso la cantidad de denuncias que se presentaban por estos migrantes por ser víctimas de delitos como robo, violaciones y demás.
nosotros en las primeras semanas nos trasladamos hacia el Darién y luego de determinar que estaban pasando un promedio de 2.000, 2.500 personas diarias por la población de Bajo Chiquito, la primera población que se encuentra un migrante al llegar a Panamá, tomamos la decisión inmediata de que estos migrantes no solo merecían un buen trato, sino un efectivo acceso a la justicia. Nosotros de manera inmediata inauguramos una semana después la primera oficina del Ministerio Público allá en Bajo Chiquito, una oficina regional del Ministerio Público donde fiscales y asistentes operativos recibieran las denuncias y le dieran acceso a la justicia a estas personas. Esto inició a nuestro criterio de manera temporal mientras se resolvía el problema. No obstante, a los pocos meses nos dimos cuenta que no era un problema que se iba a resolver fácilmente, sino que por el contrario se complicaba. Unos meses después cambia la ruta y en vez de entrar por Bajo Chiquito, empezaron a ingresar por grandes cantidades a Canal Membrillo. Y nosotros inauguramos también una oficina del Ministerio Público en ese área apartada del país. Hoy día estas dos oficinas que nacieron como un proyecto provisional mientras se resolvía el problema son dos oficinas permanentes donde el Ministerio Público está garantizando el acceso a la justicia de los migrantes. Pero no nos quedamos allí. Unos meses después de nuestra llegada al Ministerio Público, viendo esta realidad, nos dimos cuenta que no era un problema regional, no era un problema de Panamá, era un problema que iba a lo largo de toda esta ruta migratoria. Y en septiembre reunimos aquí en Panamá una conferencia de procuradores y fiscales generales para discutir el tema migratorio irregular. Esa primera conferencia tuvo como consecuencia una declaración en la que los procuradores y fiscales generales del área se comprometieron a aunar esfuerzos a fin de perseguir la trata de personas que estaba detrás de esto. Puedo decir con satisfacción hoy que producto de esa conferencia se han hecho un promedio de 12 operativos entre varios países de los 11 que asistieron allí, logrando desmantelar algunos de estos grupos criminales. Y esa primera conferencia no se quedó en Panamá. Hoy día se han hecho 3 réplicas de la misma en Guatemala, Colombia y Argentina, producto de la iniciativa panameña en el tema. Otro tema que queremos destacar y se ha discutido aquí es el tema de la necesidad de resolver los conflictos, en nuestro caso penales, fuera del torrente judicial. A nuestra llegada a la Procuraduría General de la Nación habían 2 centros de mediación en el Ministerio Público. Había uno en Panamá y uno en el área, en la provincia de Veraguas. Estos centros de mediación tenían varios años que no mediaban, que le daban orientación a la gente respecto de cómo acceder a otros medios de mediación. Y nosotros, luego de ver las estadísticas, dijimos, efectivamente hay que sacar un grupo importante de casos del torrente judicial. Esto nos llevó a trabajar de manera inmediata en replicar los centros de mediación. Hoy hemos inaugurado 8 centros de mediación adicionales a los 2 existentes y pasamos de no mediar nada a empezar a mediar casos. Revisaba las estadísticas y el año anterior al que nosotros llegamos, a través de esas orientaciones se logró mediar poco más de $23,000 en total entre personas que llegaban a este centro. Al día de hoy, en este año, hemos mediado más de $5 millones, dándole una respuesta efectiva y positiva a la ciudadanía como una forma de solucionar el conflicto, desburocratizarlo y sacarlo de la esfera penal. De igual manera, aquí conversamos hoy el tema de cumplimiento, que es un tema que de alguna manera cuando inició todo el sistema penal acusatorio soslayamos y hicimos fiscalías muy fortalecidas en atención primaria y en litigación y nos olvidamos de que todos estos casos iban a llegar a cumplimiento y empezar a acumularse. A nuestra llegada al Ministerio Público, las fiscalías de cumplimiento eran las huerfanitas del Ministerio Público y había muy pocos resultados.
Después de algunos meses de estudio de qué hacer, llegamos a la conclusión de que alguien debía supervisar las medidas que se aplicaban en cumplimiento. Todas estas medidas de vigilancia que se establecen en cumplimiento no las supervisaba nadie. Nosotros fortalecimos las oficinas de cumplimiento en Panamá, San Miguelito, Colón. No solo le pusimos personal, sino que nombramos personal especializado en ir a las juntas comunales y a las alcaldías a hacer ese cumplimiento. Hoy día podemos decir que en todas estas oficinas hemos tenido un aumento de casi 900% respecto de las personas que efectivamente cumplen con las medidas dictadas por los jueces, pues muchas de ellas eran medidas románticas donde el juez le decía tiene que ir a un trabajo comunitario y las personas nunca llegaban o iban a las juntas comunales y básicamente se sentaban y no hacían nada. De igual manera, nosotros a la llegada del Ministerio Público encontramos una morosidad increíble y una baja efectividad en los resultados. Con un diagnóstico de pocas semanas, llegamos a la conclusión de que el modelo de gestión que tenía el Ministerio Público, que no es más que la forma en cómo se repartía el trabajo entre los fiscales, era un modelo totalmente ineficiente y decadente. Teníamos un modelo de gestión donde todos los casos pasaban o entraban en regla general por atención primaria y de allí los casos que estaban muy fáciles de litigar, de llevar una imputación, pasaban a una sección de litigación y el resto de los casos se iban a una sección que se llamaba investigación, así como los litigados se iban a investigación que se convertía en un gran embudo. A nuestra llegada nosotros logramos censar y verificar más de 8.000 casos atrasados que estaban con muchos meses y algunos años de inacción en la sección de investigaciones. De manera inmediata nos pusimos manos a la obra y dijimos que esto no podía seguir ocurriendo. Recuerdo bien que cuando planteamos el tema del cambio del modelo de gestión, incluso nos comunicamos con algunos fiscales generales del área, Costa Rica y Colombia nos decían, no, eso hay que buscar una consultoría y hay que hacer porque el cambio de modelo de gestión es no solo arriesgado, sino demasiado denso. Reunido con mi equipo de trabajo, llegamos a la conclusión de que nadie conoce mejor el trabajo de los fiscales que el fiscal. Y nosotros nos lanzamos a la tarea de cambiar el modelo de gestión del Ministerio Público. Y lo hicimos de una manera un poco arriesgada. Lo primero que hicimos fue llamar a todos los abogados agremiados en el Colegio de Abogados que vinieran a criticar nuestro modelo. Y durante varias jornadas estuvimos escuchando a los abogados decir todo lo que no les gustaba de nuestro modelo. Posteriormente llamamos a aquellos abogados conocidos que no eran parte del Colegio de Abogados e hicimos exactamente lo mismo. Vengan y critiquen nuestro modelo. Y por último llamamos a defensores de oficio y defensores de víctima. Luego de ese proceso sacamos básicamente 12 principios generales que debían regir nuestro modelo de gestión y cambiamos de ese modelo que se convertía en un gran embudo en un modelo diferente. Hoy día tenemos atención primaria y dependiendo de las provincias tenemos una serie de especialidades. Es decir, pasamos de fiscales que veían todo y eran supuestamente conocedores de todas las materias a fiscales especializados. En Panamá tenemos 12 grupos especializados donde se ven delitos específicos. Esto realmente nos permitió, por un lado, una mejor supervisión de los fiscales, una mejor medición de resultados, pero sobre todo nos permitió enfocar la capacitación de los fiscales a las materias específicas que ven. Puedo decir con total agrado que después de 2 años de aplicación de este modelo de gestión en todo el país, el Ministerio Público hoy día es 25% más efectivo en la mayoría de los rubros que los medimos: sentencias, imputaciones, cantidad de audiencias, cantidad de acuerdos y demás. Todo este trabajo lo hemos hecho primero bajo el convencimiento de que la ciudadanía panameña merece una mejor administración de justicia, pero también bajo el convencimiento de que en la
posibilidad que tengamos de preparar mejor a nuestros fiscales, ese servicio va a ser de calidad y más eficiente y efectivo. Por eso yo celebro realmente actividades como las de hoy, que nos permiten traer a algunos de los fiscales que hemos traído aquí para que se actualicen no solo en el derecho penal, sino en el derecho en general, que permitan que sus decisiones sean cada vez más profundas y fundadas, no solo en la materia penal, sino, reitero, en el derecho en general. De verdad, muchas gracias a los miembros del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. La verdad es que la tarea que ustedes hacen con el grupo de semilleros, la tarea que hacen por la formación de nuestros profesionales es totalmente efectiva y hace la diferencia entre aquel abogado que se concentra solo en hacer más dinero, enriquecerse, y aquel abogado que busca fortalecer la administración de justicia y tener un Estado de Derecho más fuerte. Gracias a todos. Agradecemos las palabras que nos ha brindado el señor Procurador General de la Nación. Seguidamente escucharemos ya las palabras de clausura por el presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, el magistrado Abel Augusto Zamorano. Una luz muy fuerte. Voy a comenzar contrario a cómo se hace la misa. El padre al final de la misa hace unos anuncios, por regla general, para que los feligreses puedan aportar un diezmo para los efectos de los gastos que ha tenido el aire acondicionado y otras cosas. El anuncio que quiero decirles es que, como no está en el programa, hoy a las 7:30 de la noche en este mismo salón vamos a ofrecer una cena bailable de despedida, tal como lo habíamos prometido a las personas cuando se les manifestaba por parte de los miembros del instituto que teníamos que la inscripción costaba 250 balboas para los profesionales y 150 para los estudiantes. El primer cumplimiento que ha tenido el instituto es la entrega de las memorias, que es un libro o un documento referencial para que en ella que se encuentran las distintas ponencias de todos los expositores y, por supuesto, las que no pudieron ingresar este año, el próximo año la vamos a ofrecer, y como hay una inscripción con el correo electrónico, la ponencia de algunos de los expositores que nos las enviarán, se las vamos a mandar por correo para que ustedes tengan la actualización. Yo quisiera señalar que sobre eso pues hemos cumplido, y le pedí al magistrado Alberto Cigarrista Cortés, que como magistrado de cuentas, que no se fuera porque él dijo algunas palabras que eran ciertas en su intervención sobre el Código Agrario, que las personas dicen que esta inscripción a este evento es muy cara, pero yo siempre le digo a los estudiantes que el conocimiento no tiene precio, no tiene cuantitativamente, ¿verdad?, un valor, sino que uno lo va a manifestar cuando tenga la necesidad de hacer uso de él mismo. Y como lo acaba de señalar el señor procurador, ¿verdad?, ustedes se dan cuenta por qué nosotros, en medio de este homenaje, le rendimos hoy un homenaje por dos razones. La primera, porque desde que llegó al Ministerio Público, a las personas como Danilo Gregory les ha dado la oportunidad de empleo, y eso tiene una justificación porque con ello contribuye al fortalecimiento de la academia. Y ahora me referiré al concurso de semilleros.
Bueno, yo quiero agradecerle al magistrado Álvaro Bisuetti Ceballos, quien fue una de las personas que se le rindió homenaje, porque permanentemente ha sido uno de los participantes que llega a estos eventos académicos, siempre de primero y siempre nos acompaña hasta el final. De la misma manera que lo ha hecho la magistrada y comisionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, que ha estado con nosotros desde el inicio de esta actividad. Magistrada Ariadne, muchas gracias por venir, muchas gracias por representar a la Corte Suprema de Justicia. Usted es un vivo ejemplo de lo que deben ser los jueces, que necesitamos actualizarnos para ser jueces con conocimientos de actualidad. Y por eso, uno de los temas que vamos a tratar en el próximo Congreso, donde vamos a celebrar nuestro Congreso número 20, es la argumentación judicial, que es importantísima para el operador de justicia y para el abogado en nuestros tiempos o en el siglo XXI. Entonces, reciba de parte de la Junta Directiva del Instituto este mensaje para los magistrados de la Corte Suprema, que dicho sea de paso, este ha sido un congreso que ha tenido una participación de personalidades con un nivel académico importantísimo. Recordemos que la magistrada presidenta de la Corte Suprema lo inauguró jurídicamente, el vicerrector académico de la Universidad de Panamá lo inauguró académicamente, y ahora usted ha cerrado el Congreso, con lo cual pues nuestro órgano judicial ha tenido una participación efectiva y real en esta actividad. Ok, tengo que agradecerle a la Junta Directiva del Instituto, que está representada aquí en la persona de Iván Madrid, que es el secretario del Instituto, una persona muy sencilla, muy modesta, no es una persona con afanes protagonistas para los efectos de llevar adelante una actividad de esta naturaleza. Y el señor que tengo aquí a mi izquierda, que es el señor que controla los fondos de estas actividades para los efectos de pagarle, ¿verdad?, a las personas que de una u otra manera hacen posible que el instituto tenga un congreso con este tipo de eficiencia y con este tipo de esmero. Me refiero a Rubén Elías Rodríguez Ávila, que es nuestro tesorero, y que cuando el hotel nos mandó la primera propuesta de carácter económica para los efectos de los alimentos que ingerimos aquí, me dijo que era una cuenta muy altísima, que no había fondos y que qué íbamos a hacer, que eso estaba demasiado alto. Sin embargo, debo reconocer el esfuerzo que ha hecho Carlos Antonio Castillero, mejor conocido como Cuco Castillero, y los trabajadores de este hotel para ofrecernos este salón, una excelente atención, y yo quisiera que esa atención que se ha esforzado en hacernos don Cuco Castillero se la devolvamos con un nutrido aplauso. Estos eventos no se pueden realizar con la mera inscripción. Necesitamos el apoyo de las instituciones que hacen realidad que ustedes puedan llevarse una memoria ahora de vuelta a casa o de vuelta a nuestras actividades laborales. Y yo quiero exaltar o resaltar que fue la Defensoría del Pueblo, en la persona de Eduardo Leblanc,
que desde el año pasado nos manifestó que contáramos con el apoyo de esta institución, y como nosotros nos comprometimos que uno de los ejes temáticos iba a ser precisamente los derechos humanos, pues hay una satisfacción. Puedo anunciarles que el licenciado Eduardo Lebrán, como está cumpliendo con otras actividades en las provincias centrales, nos ha dicho que hagamos público que nuevamente la Defensoría se compromete en ser patrocinadora el próximo año de este evento. Y también eso merece. Bueno, todos los patrocinadores, además de la Defensoría del Pueblo, como lo es, ¿verdad?, algunas firmas de abogados, entre ellas AFRA, Morgan y Morgan, Watson y Asociados, Alcogal, hacen posible este tipo de eventos. Uno de los participantes de este evento, el día miércoles, ¿verdad?, me refiero a Omar Cadul, que trabaja en la firma Morgan y Morgan, nos manifestó que le agradaría ser patrocinador a esta firma el próximo año. Yo le dije que en compensación hay una persona por la cual yo tengo un profundo aprecio. Estuvimos juntos en el Instituto Panameño de Derecho Procesal, ese instituto que construyó el maestro Jorge Fábrega Ponce, me refiero a Simón Tejera. Le vamos a hacer un homenaje como uno de los litigantes de esa firma con mucha antigüedad. Y le vamos a pedir a la firma Morgan y Morgan que sea patrocinador de 10 boletos para estudiantes de escasos recursos que no pueden asistir por razones de que en la Universidad de Panamá pues se hace un esfuerzo por cursar estudios. De manera pues que ese mismo ofrecimiento se lo vamos a solicitar a otras firmas de abogados para hacer posible que los estudiantes de escasos recursos puedan venir a este tipo de eventos. Y hablando de estudiantes que representan un aspecto importante y la razón de ser nuestra en este tipo de actividad académica, quiero anunciarles que se inscribieron 234 alumnos. Y esos 234 estudiantes los voy a dignificar en el grupo de estudiantes de una provincia que no ha puesto límites para decir este congreso está muy lejos, profesor o profesores. Me refiero a los estudiantes de Colón que están con nosotros en el día de hoy. Y hay 233 profesionales inscritos que han venido de igual forma de distintos sectores. Y don Rodrigo Arias, que ya es una persona casi en un proceso de retiro de la firma donde trabaja, en Morgan y Morgan, no ha puesto reparos para venirse a actualizar. Rodrigo, en tu persona de igual manera representas pues a estos 233 profesionales inscritos, y de igual manera pues hay los participantes. Me referiré a la magistrada Esmeralda de Truitiño, que a nombre pues de todos los participantes nacionales, para los cuales pido un aplauso. Bueno, todos ustedes conocen prácticamente a Ramón Peláez y a Andrés Orión Álvarez, que no tienen reparo cuando se les dice que tienen o si pueden venir a este tipo de eventos, a nutrirnos con lo que ocurre en Colombia, con lo que es la experiencia colombiana, y yo de igual manera pues para las personas que se sacrifican para venir a este tipo de eventos,
yo pienso que el mejor tributo que uno les puede llevar es un aplauso para ellos también. Bien. Se ha hablado por parte de los expositores, ¿verdad?, de las personas, de lo que ha venido realizando el instituto. Yo lo voy a simbolizar. Con nosotros está Carlos Bichet, que fue ganador de este concurso de semilleros, como él lo anunció, fue en Cali y ocupó un tercer lugar honroso luego de una competencia de 120 universidades iberoamericanas. Ha cursado estudios de doctorado, hoy día es doctor, ¿verdad? Y yo creo que eso es la razón de ser por la cual Rubén, Héctor, Iván y todos los miembros del instituto sacrificamos parte de nuestro tiempo para que esa juventud nuestra emule y siga emulando a personas como Carlos Bichet. Por aquí están mis estudiantes desde el doctorado hasta la licenciatura. Por aquí cursó la ministra de Justicia, la ministra de Gobierno, que es mi alumna en un curso de doctorado que dicto, y otros profesores otros profesionales que son de la maestría. Cuando previo a este tipo de eventos, como yo digo, le digo a mi familia, el esfuerzo porque vengan participantes, ¿verdad? Lo hago, y si tengo que ir a dictar clases a Canquintú, allá voy para estimular este tipo de actividades, porque desarrollar un congreso en un lugar como Chitré no es fácil. Hay que trasladarse, fuera muy enriquecedor que lo volviésemos a hacer el próximo año en cualquiera de las provincias centrales, pero yo pienso que nuestros 20 congresos lo vamos a celebrar en la ciudad de Capital y todos ustedes quedan invitados a participar en ese evento. ¿Qué temas vamos a tratar en este congreso? Bueno, uno de los problemas fundamentales que tiene el ciudadano panameño son los reclamos constantes de la energía eléctrica, lo ha dicho el propio presidente de la República. Entonces, yo creo que esos son temas importantísimos a tratar. Un tema a tratar de igual manera en el problema de la defensa de los derechos del ambiente, ¿verdad?, es el problema del agua. La crisis del agua es un problema real, vamos a darle un tratamiento a este tema, y de igual manera vamos a tratar el problema minero desde el punto de vista de los estudios que se han hecho para los efectos de esta explotación de esta actividad y la protección sostenible del ambiente. De manera que son temas trascendentales, y para esto pues seguimos en esa actualización del profesional del derecho en nuestro país. Hubo un percance con la expositora de Uruguay en el aspecto de la plataforma, porque a veces, ¿verdad?, ocurren situaciones de esta naturaleza. Entonces, yo creo que la protección de datos y la ley que hay en Panamá, que debe de tener una actualización, que no la tiene, ¿verdad?, tan estricta como un derecho humano que es. Entonces, ese derecho a la protección de datos es un tema que vamos a tratar el próximo año. A lo mejor, ¿verdad?, tengamos la oportunidad de invitarla nuevamente a esta expositora que, dicho sea de paso, estaba en Panamá y razones de urgencia con su madre, un problema médico, tuvo que trasladarse, pero ella quería participar y tratamos de hacer el esfuerzo de conectarla a través de problema de las plataformas, pero no nos funcionó adecuadamente, y nos comprometemos a
saldar esta responsabilidad teniendo este eje temático en la próxima actividad del instituto. Como todos ustedes se han dado cuenta, ha entrado a regir la nueva ley de procedimiento civil en Panamá, el código, la ley 402, y creo que ese es un tema trascendental. Lo dijo el magistrado Olmedo Arrocha Osorio en el día de ayer. Va a haber una capacitación para los jueces. Yo creo que de la misma manera tienen los abogados tenemos que capacitarnos, y la capacitación comienza, ¿verdad?, con la transformación de las mallas curriculares y los programas de estudio en nuestras facultades de Derecho, en donde va a tener que existir la oralidad. Quienes son mis estudiantes, y lo saben perfectamente porque aquí hay un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá, se han dado cuenta pues que nosotros tratamos de avanzar en esa capacitación y en esa actualización como a nivel de los estudios de la licenciatura. Y ese es un tema de obligatorio tratamiento el próximo año, de la misma manera pues que seguiremos tratando la jurisdicción de carácter constitucional y todo lo que ello tiene presente en cada uno de los procesos jurisdiccionales que hay. Miren, en el año 2018 que nosotros hicimos este evento, tuvimos la participación del ministro de Justicia de Colombia, Enrique Gil Botero. Y este año hemos tenido de igual manera la participación de Ángela María Buitrago, ministra de Justicia. O sea que el Congreso, en cuanto a la participación del nivel académico y de personalidad desde el punto de vista, ¿verdad?, del esfuerzo que hace el instituto, ha cumplido su fin. Yo quiero que de igual manera le demos un fuerte aplauso al presidente del Congreso, y quiero resaltar dos cualidades de Héctor. Héctor vive en Las Tablas, donde en la noche, pues diría, él mismo lo va a decir. Y Héctor, desde que se inició la preparación de este congreso, iba todos los miércoles a la reunión del instituto al mediodía. Eso se llama sentido de pertenencia y espíritu de sacrificio. Yo creo que este aplauso fue muy débil. Yo creo que el aplauso tiene que ser fuerte. Bueno, como le dije al señor Darío Pití, que es el que va a amenizar el baile típico, el baile de todos los ritmos musicales para la juventud, salsa, música electrónica y todo lo demás, ¿verdad?, que íbamos a desocupar el escenario temprano para que pudiera instalar el equipo, pues trataré de señalar dos cositas al final para clausurarlo. Primero, agradecerle a todos ustedes, los participantes, por haber asistido a este 19º Congreso del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Cualquier percance que hayan tenido en cuanto a las atenciones de parte de los miembros del instituto, disculpas, pero creo que como academia hemos cumplido la misión de llevar la actualización a cada uno de ustedes. Quiero agradecerle muy, pero muy profundamente a cada uno de los miembros del instituto, y los voy a ejemplificar en Mayela Bryans. ¿Por qué? Porque una actividad de esta naturaleza no se realiza si no se está pendiente de cada detalle. Desde que se inicia, ¿verdad?, con las ponencias, la comisión de memoria que lideriza Vargas Velarde y Saúl Hernández,
Entonces hay que, Mayela mandándole correo a los expositores para los efectos de que mandaran su trabajo y poder cumplir nosotros con ustedes. Entonces, señores miembros del instituto, este auditorio les va a devolver a ustedes ese esfuerzo con un fuerte aplauso. Señor Procurador, el instituto le ha reconocido a usted el esfuerzo que ha llevado adelante en su trabajo y su quehacer en la investigación del delito en Panamá y en el cumplimiento de ese mandato del artículo 220 de la Constitución Política. Siéntase orgulloso del trabajo que lleva adelante. Usted tiene en el instituto, ¿verdad?, a profesionales que siguen contribuyendo en la formación y en la actualización de su equipo de trabajo. Y cuando me refiero a su equipo de trabajo, me refiero en todos los rincones de este país. Como se lo dijo el señor Castillero anoche, cuando usted llegó, el hotel está al servicio de la capacitación y el instituto cuenta con ese recurso humano de igual manera. Yo quiero que a este señor, que desde el momento en que le dijimos que contribuyera con el desarrollo de esta actividad académica, no puso reparos. Y no puso reparos, y yo lo quiero manifestar porque hay profesionales en la propia institución donde yo laboro que han impedido que funcionarios vengan a este tipo de eventos. Dicen que no es un acto oficial, que no se pueden dar permiso. Bueno, yo creo que ustedes han visto en las palabras del procurador, ¿verdad?, el desprendimiento para que sus funcionarios se actualicen. Y yo creo que ese señor se merece un aplauso. Queridos estudiantes, todos ustedes, ¿verdad?, son la razón de ser de este instituto. A las 7:30 nos vemos para que nos olvidemos de la academia, de los exámenes y disfrutemos de una cena bailable. Nos vemos el próximo año en Panamá y nos volvemos a encontrar aquí a las 7:30 de la noche. Magistrado Cigarrita, gracias por estar aquí.